En este vídeo vamos a hablar del árbol estructural del emplazamiento. Esa pantalla es una de las principales de la aplicación, así que le vamos a dedicar bastante tiempo y vamos a intentar verla con bastante detalle, porque en el día a día será una de las que más se utilicen sin duda desde el rol de administrador principalmente. Vamos a entrar en un emplazamiento cualquiera y directamente la aplicación nos ha llevado ya a esta pantalla que es el árbol estructural del emplazamiento. Para empezar vamos a entender qué tenemos aquí. Esta pantalla está partida en dos zonas. En la zona de la izquierda tenemos el árbol como tal y en la zona de la derecha tendremos información sobre los elementos del árbol en los que vayamos pulsando. En este momento, por ejemplo, que tenemos seleccionada la instalación grande para demos, es decir, el propio emplazamiento, aquí lo que tenemos es un resumen de datos de ese emplazamiento. Mientras que a medida que vayamos pulsando en diferentes zonas o localizaciones del emplazamiento, a la derecha veremos el contenido que tiene cada una de esas zonas o localizaciones. Vamos a volver de momento a la pantalla principal del emplazamiento y vamos a explicar primero cómo funciona este arbolito y qué opciones tenemos en él. Bueno, este arbolito lo que nos ofrece es una lista, resumen, de todo lo que hay en el emplazamiento, de todos los elementos de seguridad que contiene, cómo están organizados y los números principales de cada una de las zonas. Por ejemplo, en este caso la instalación grande para demos tiene un total de 219 elementos, de los cuales hay 77 que son no aptos para su uso, no hay ninguno en revisión y hay 6 que tenemos descatalogados. Y la fecha de la próxima revisión prevista para esa instalación es el 14 de diciembre de 2023. A continuación, de esa carpeta principal, digamos que sería el emplazamiento, cuelgan toda una serie de subcarpetas a las que podremos dar el nivel de profundidad que queramos. Carpetas que con estos dos botones de aquí podemos plegar y desplegar. Por ejemplo, al hacer esto hemos plegado completamente la estructura y aquí tenemos los grandes números de cada una de esas zonas y después podemos o bien ir desplegando cada una de estas zonas individualmente según nos convenga, o bien utilizar este botón para desplegarlas completamente y tener a la vista todas y cada una de las subcarpetas. Esta estructura, como decía, es totalmente administrable y totalmente personalizable. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una nueva zona, pues para ello simplemente nos colocaríamos el cursor, digamos, o el foco en el padre del elemento que queremos crear. Entonces ahora, como lo tenemos en instalación grande para demos, si yo creo un nuevo elemento, ese elemento será de este nivel, es decir, colgando directamente de instalación grande para demos, por ejemplo. Bueno, se me ha desplegado al hacerlo, vamos a volver a plegarlo. Aquí tenemos la carpeta ejemplo. Esta carpeta, al crearse, se ha quedado la última, pero la vamos a poder mover conforme queramos a la posición que nos interese. Podemos subirla paso a paso o directamente subirla hasta colocarla la primera. Y por el mismo camino podemos o bajarla paso a paso o bajarla de golpe hasta el final. Igual que hemos creado la primera carpeta colgando de instalación grande y por tanto ha quedado como hijo de ella, ahora a esta carpeta ejemplo, seleccionándola, también podríamos crearle nuevos hijos. Y veremos, vamos a volver a plegarlo, que la carpeta ejemplo ahora tiene un hijo que es la subcarpeta 1. Además de moverlas con estas 4 opciones que teníamos de subir y bajar, también podemos arrastrarlas. Es decir, la subcarpeta 1 yo puedo arrastrarla encima de la carpeta EPIS y en ese momento la subcarpeta 1 pasa a ser hija de la carpeta EPIS. Veremos que en ocasiones nos sucede que cuando hacemos este tipo de arrastre se nos ponen las carpetas verdes. Eso es un pequeño efecto colateral que tenemos que corregir, pero de momento simplemente con refrescar la página veremos que ya desaparece ese efecto y lo vemos como queríamos. La EPIS con la subcarpeta 1. ¿Qué más opciones tenemos? Hay otra opción interesante que tenemos, que es la opción de resetear los marcadores. Todos estos números nos indican el número total de elementos, pero digamos que solo se actualizan de forma general una vez al día, por la noche. Entonces, en un momento dado, si yo
estoy trabajando en esta zona y creando 27 elementos nuevos, igual estos contadores que me salen aquí no están actualizados. En ese caso, simplemente con pulsar aquí se refrescarán y se recalcularán en ese momento para asegurarme de que estoy contando exactamente lo que tengo que contar. Normalmente no es necesario estar contando a cada momento las cosas, pero simplemente si en este momento me interesa sacar la cuenta exacta, pues por si acaso me aseguro de utilizar este botón y de esa manera aseguro que la tengo exacta. Repasando otras opciones que tenemos en la botonera, nos quedarían un par de ellas por comentar, que es esta y esta. Primera, la de borrar. Si yo intento borrar esta carpeta, veré que está desactivada. No puedo borrarla. ¿Por qué? Porque contiene elementos. Para poder borrar una carpeta, o bien está vacía, o bien si está llena, primero tendré que hacer algo con el resto de los elementos que tiene aquí dentro. Tendré o que trasladarlos a otras carpetas, luego veremos cómo, o que eliminarlos si llegara el caso. Aunque para eliminarlos después veremos que también tenemos que tener ciertas precauciones. En cambio, si vamos a una carpeta que esté vacía, por ejemplo la carpeta ejemplo, esa carpeta ejemplo, como no tiene nada dentro, es susceptible de eliminación. Simplemente hago así y la carpeta se elimina. Y esta subcarpeta 1 que también habíamos creado durante la prueba, voy a eliminarla también. Y por último tenemos una prestación adicional que es la posibilidad de trasladar el emplazamiento. Por ejemplo, esta instalación grande para demos que hemos hecho, quizás en un momento dado resulta que no era tan grande y formaba parte de otra instalación todavía más grande. Entonces, inicialmente la creamos aparte porque pensamos que sería mejor, pero quizás deseamos que ya no sea un emplazamiento en sí misma, sino que forme parte de otro emplazamiento de ese mismo cliente. Para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar esa instalación grande para demos y con el botón de trasladar nos va a permitir integrar ese emplazamiento completo en otro emplazamiento. De esa manera yo seleccionaría otro emplazamiento, me salen pocos porque solo me salen del mismo cliente, es decir, no puedo trasladar un emplazamiento a otro emplazamiento de un cliente diferente. Entonces elegiría el otro emplazamiento del cliente y al pulsar el botón trasladar, toda la instalación grande para demos se convertiría en una carpeta de nivel 1, es decir, una carpeta a este nivel, aquí debajo por ejemplo, llamada instalación grande para demos y en la ficha de ese otro emplazamiento al que he trasladado la información. Vamos a ver ahora la parte de la derecha. En la parte de la derecha, cuando estamos seleccionando el nombre de la propia instalación, del emplazamiento, lo primero que tenemos es la fecha de próxima revisión. Esa fecha de próxima revisión, si la colocamos en la instalación grande, será una fecha única para toda la instalación. Pero puede darse el caso de, si es una instalación muy grande, que queramos establecer fechas diferentes. En ese caso, yo podría eliminar la fecha de referencia única para el emplazamiento y establecer, por ejemplo, una fecha específica para la nave de montaje, una fecha específica para el almacén, una fecha específica para la nave logística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué supondría eso? Eso supondría que después, en la parte de proyectos, la aplicación nos diría que tenemos 3 proyectos futuros relacionados con esta instalación grande para demos, con el alcance correspondiente a cada una de estas 3 carpetas. De momento vamos a volver a dejarlo como estaba, le vamos a quitar las fechas de referencia específicas que habíamos puesto a cada una de ellas y vamos a volver a colocarnos en la instalación grande para demos y vamos a colocarle pues la fecha que nos interese, por ejemplo 8 del 4 de 2024. Bien, ¿qué más información tenemos sobre esta instalación grande para demos? Bueno, pues aquí tenemos primero un pequeño resumen que más o menos es similar a esto: 129 elementos aptos, 77 no aptos, 13 no revisados y 6 descatalogados, para un total de 219. Tenemos la posibilidad de buscar un elemento, es decir, yo desde luego puedo ir a buscar un elemento por aquí, localizándolo, y resulta que quiero encontrar, por ejemplo, este retráctil. Bueno, pues este retráctil yo tendría una opción que sería, vamos a copiar esto, directamente buscar aquí el elemento. Puede ser entero o puede no poner, no hace falta que lo ponga entero el número, con que ponga un trozo del número. Si el trozo es muy pequeño, resulta que ya hay 2 que lo cumplen, pero si el trozo es menos pequeño, pues ya
solo tenemos uno que lo cumple. Y de esta manera por aquí podemos ir directamente a ese elemento en cuestión y nos sale aquí seleccionado sin tener que estar buscando dónde lo tenemos dentro del emplazamiento. Aquí hay una información adicional, bueno, proyectos anteriores que se han hecho respecto a este emplazamiento, que nos sacaría un listado, y las excepciones detectadas, que serían en relación a la fecha de la próxima revisión. Es decir, este emplazamiento está previsto revisarlo el 8 del 4 de 2024. Bueno, pues lo que nos está diciendo en este momento el sistema es que hay 67 elementos cuya fecha de próxima revisión individual, es decir, un año desde el día en que se revisaron la vez anterior, va a cumplirse antes de que llegue el 8 del 4 de 2024. Y además que hay 35 elementos que tienen un final de vida útil establecido, porque son EPIs que tienen componentes textiles que pueden durar 5, 8, 10, 12 años según el fabricante, y esos 35 elementos llegan a ese final de vida útil antes de la próxima revisión. En cualquiera de los dos casos, si yo pulso sobre ese indicador, me dice exactamente cuáles son, dónde están, y pulsando en ellos accedo directamente a ese arnés anticaídas que efectivamente, en este caso es que incluso ya se había alcanzado el final de vida útil. Bueno, aquí en la pantalla de información general sobre el emplazamiento no tenemos nada más. Y ahora vamos a ir viendo qué hay en las pantallas correspondientes a cada uno de estas localizaciones o carpetas. Voy a entrar en una de ellas, por ejemplo en la nave de montaje, y lo que tengo aquí es la lista de todos los elementos que tengo dentro de esa carpeta. Esa información me muestra los siguientes datos de cada elemento. Primero, el estado del elemento. Si es verde, es un elemento que está utilizable. En caso de que sea este fucsia, quiere decir que es un elemento que ha alcanzado el final de vida útil. ¿De acuerdo? Es decir, aunque en principio esta fecha es posterior al día en que estamos grabando este vídeo, resulta que ese elemento ya no se puede utilizar, porque entre la revisión anterior y esta próxima revisión alcanzó el final de vida útil. Se revisó, por ejemplo, el 28 del 12 de 2022 y aquí nos dice que el 12 de marzo del 23 alcanzó su final de vida útil. Por tanto, aunque nos dice que la última revisión fue apta, efectivamente, este elemento no está en verde y por tanto no es un elemento utilizable. En esta carpeta creo que no teníamos ninguno que fuera no apto por ver otros estados, así que vamos a probar. Bueno, tenemos aquí un caso más, que es este, que está en estado gris. El estado gris quiere decir que es un elemento que no sabemos si está apto o no está apto. Es un elemento, por ejemplo, que acabamos de dar de alta, porque lo acabamos de suministrar, pero aún no lo hemos sometido a la primera revisión y por tanto el sistema sabe que existe, sabe sus características, pero no puede decirnos si es apto, deja de serlo, se puede utilizar o no. Por eso está en gris. Vamos a buscar algún sitio donde tengamos algún elemento no apto. Aquí en cubierta, a ver, aquí en la línea C. Aquí tenemos un elemento no apto. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que es un elemento que no se puede utilizar, ¿de acuerdo? Por la razón que sea, por eso no tiene una fecha de validez. Luego cuando entremos a las fichas de detalle veremos por qué no se puede utilizar, pero en principio, como dato general, no es utilizable. Y por último, tenemos el otro color que podíamos tener, que es el naranja. El color naranja quiere decir que es un elemento que en su momento fue apto, pero que ha pasado más de un año desde que se revisó. Es decir, su revisión solo era válida hasta el 14 del 3 de 2023. ¿De acuerdo? Y como en el momento de grabar este vídeo, aunque no ha llegado a esta fecha, pero sí que ha pasado esta, nos dice, mira, este elemento era apto, pero a partir de aquí no es que esté mal, es que era válido hasta el 14 del 3 de 2023, con lo cual, cuidado porque lo tienes caducado. Ha llegado a su caducidad, a la caducidad de su revisión, quiero decir, antes de que se haya puesto en marcha la siguiente revisión. Ese sería uno de esos 35 que habíamos visto por aquí, que nos decía, perdón, de esos 67 que han caducado antes de la próxima revisión. Por tanto, el resumen de colores sería, que a ver si aquí los teníamos todos, porque igual no, nos falta el rosa. Tenemos el verde, aptos, el gris, no sabemos cómo están, simplemente están declarados, el rojo, no aptos, el naranja, caducados, aunque fueron aptos en su revisión anterior, pero caducados en cuanto a revisión anual. Y el rosa, que teníamos por aquí algunos, han llegado a su final de vida útil y por tanto tampoco son utilizables. Así que en definitiva los únicos que certificamos que se pueden utilizar son los que están en verde. ¿Qué más prestaciones tenemos en este arbolito o en esta lista de elementos? Podemos moverlos de sitio. Por ejemplo,
Aquí en la nave de montaje yo tengo este arnés y digo, hombre, pero este arnés no tenía que estar aquí, tenía que estar en la carpeta EPIS. Bueno, pues la carpeta EPIS no tiene hijos. Bueno, pues voy a coger este arnés anticaídas y lo puedo trasladar a la carpeta EPIS. ¿Cómo? Lo selecciono pulsando en su icono y lo traslado hasta el icono de la carpeta EPIS. En ese momento, en la carpeta EPIS ya tengo colocado ese arnés anticaídas y en la nave de montaje, que había 135 elementos, ahora ya solo hay 134. Voy a refrescar para que me quite ese efecto que pasa a veces de que se pone verde, pero en definitiva el EPI ya no está aquí, sino que está aquí. Siguiendo con las prestaciones que tenemos en esta lista, también tenemos la posibilidad de reordenarlos. Yo puedo coger cualquiera de ellos, subirlo, bajarlo, subirlo hasta el primero o bajarlo hasta el final. Si queremos dar de alta nuevos elementos, para ello tenemos aquí la opción más, asegurándonos que estamos en la carpeta donde queremos hacer ese alta, y al crear el elemento podremos no solo crear uno, sino de golpe poder crear varios de ellos. Aquí, en vez de uno, le decimos que queremos crear 3 y siempre del mismo tipo, evidentemente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crear 3 arneses anticaídas del fabricante 3M modelo Protecta, lo que me pedirá son los números de serie o número de lote o referencia, en definitiva los identificadores únicos de cada uno de los 3. Y en caso de que ese tipo de elemento tenga algún campo personalizado, como en este caso es la talla, pues me dirá si los 3 son de la talla XS, pues lo pongo así, si hay uno que es la talla S, pues lo pondría de esta manera, ¿vale? Aquí indicaríamos la fecha de instalación o de suministro al cliente, y en caso de que sea un elemento sujeto a final de vida útil, debajo especificaríamos cuánto es el plazo de final de vida útil, quizás 10 años en este caso, para que de esa manera la aplicación lo pueda controlar. Podríamos incluso indicar las coordenadas, en un arnés no tiene ningún sentido, pero quizás en una línea de vida colocada en una instalación muy grande sí que tuviera su sentido. Y también podemos especificar si queremos generar o no una revisión inicial. Si no la generamos, el elemento quedará dado de alta, pero en estado gris. No sabremos hasta cuándo es válido o no. Entonces lo lógico o lo más normal es cuando lo das de alta decir, mira, sí, una revisión inicial con fecha del día de hoy, realizada por la persona que queramos poner que la ha realizado y con resultado apto, porque evidentemente si lo suministramos hoy o lo acabamos de instalar hoy, lo instalamos o lo suministramos en buenas condiciones. Guardamos cambios y ya se nos habrán dado de alta los 3 elementos arnés anticaídas de 3M Capital Safety que acabamos de crear aquí. Y ahora ya tenemos los 137. Por terminar con la información sobre esta pantalla, para eliminar elementos nos vamos a dar cuenta de que todos aquellos que están con una fecha de validez no pueden ser eliminados. ¿Por qué? Porque tienen revisiones. Entonces, solo en algún caso que tengamos algún elemento gris, por ejemplo, que lo declaramos pero sin ninguna revisión, simplemente dimos sus características, como todavía no se ha actuado sobre él, este elemento sí es susceptible de eliminación. Lo borramos y desaparece. Y otra opción que tenemos es la posibilidad de mostrar descatalogados. ¿Qué quiere decir eso de descatalogados? Vamos a ver si hay alguno en esta carpeta. Bueno, en vez de buscarlos así, vamos a ir a tiro hecho aquí en la cubierta. Vemos que hay descatalogados. Así sería como lo veríamos normalmente, y al mostrar descatalogados mostramos estos 3. Los elementos descatalogados son elementos que ya no están en la instalación, pero en vez de borrarlos, lo que nos permite descatalogarlos es mantener por aquí dentro la información sobre todo el historial de ese elemento. Por si un día nos viene cualquier asunto relacionado con algo que pasó con ese elemento unos años antes, bueno, pues poder justificar cuándo se hicieron las revisiones, qué resultado tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que todo elemento con el que se ha trabajado ya por trazabilidad no se borra, se descataloga. Pero en el día a día nos molestan y mejor verlo así. Y por último tenemos esta opción del modo múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a revisar 2 líneas de vida, pues lo normal será hacer las revisiones paso a paso, detalladamente, etcétera, etcétera. Pero quizás en algún tipo de EPIs, por ejemplo tenemos aquí cabo amarre, pues diga, a ver, que es que tengo aquí 5 cabos que revisar, que es que están todos bien, que los tengo en la mano y están perfectamente. Pues mira, espera, primero me he dejado, y este,
y quizás las eslingas también, o incluso todos los de la carpeta si quisiera, simplemente con esto. Vale, voy a activar 2 de ellos nada más, 3. Puedo realizar sobre ellos una acción múltiple, es decir, puedo decir que con fecha de hoy el operario no sé quién los ha revisado y estaban bien. Y de esa manera creo 3 revisiones en un momento, ya las hemos creado, y han sido válidas durante 6 meses desde la fecha de hoy, porque sería ese el parámetro de validez que tienen las revisiones de este emplazamiento. Y digamos que de esa manera puedo ir más rápido cuando me conviene. Y prácticamente sobre este arbolito nada más. Si acaso, sí, la opción de ver elementos del nodo o ver elementos de toda la rama. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la nave de logística, la nave de logística en sí no tiene nada, pero dentro tiene una cubierta la cual tiene la línea 1, tiene la línea 2, tiene la línea 3. Bueno, pues a veces esta ramificación que estructuralmente me conviene para dejarlo claro, si quiero un vistazo rápido puedo marcar la nave de logística y al marcar que quiero ver elementos de toda la rama me salen todos los que haya en cualquiera de sus subcarpetas y subcarpetas, es decir, a cualquier nivel de profundidad interior. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar de las características de cada elemento. ¿Cómo accedemos a ellas? En todo elemento que tenga yo en este árbol, por aquí, voy a acceder a la ficha de características del elemento y si cierro sigo donde estaba y puedo ir siguiendo uno por uno sin haber perdido el foco de donde me encontraba. Vamos a ver qué hay en esa ficha. Para empezar tenemos una primera pestaña de características y estado. Aquí nos resume brevemente si el elemento se puede utilizar, cuándo se revisó, además el color el verde, estará relacionado con eso, es decir, si yo voy a coger alguno que estuviera no apto, a ver si teníamos por aquí o por aquí, me suena, no me acuerdo dónde había no aptos, aquí, por ejemplo, ya en cuanto veo esto rojo digo mal asunto, esto no se puede utilizar. Y por este camino accedemos a la ficha completa de características del elemento, todas las que en su momento hayamos rellenado. Esa ficha de características, como ya hablamos cuando hablábamos de la configuración de campos personalizados, tendrán toda una serie de campos por defecto comunes a todos los elementos, pero cuando entremos en determinados tipos de elementos, por ejemplo en líneas de vida, nos podemos encontrar con características específicas adicionales que solo aplican a las líneas de vida y que no vamos a ver si entramos en un retráctil o en un arnés. A continuación tenemos la pestaña de revisiones y en la pestaña de revisiones tenemos todo el histórico de las revisiones que se han realizado sobre ese elemento, indicando para cada una de ellas la fecha, quién la realizó, el resultado, los posibles comentarios y con la posibilidad de entrar y editar o hacer lo que queramos con esta ficha de la revisión realizada. Tenemos también una pestaña de archivos, que en este caso está vacía, y en esta pestaña lo que hacemos es asignar, si queremos, imágenes o documentos al elemento. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en cuanto a fotografías del elemento, en este caso que era una línea de vida, serían las fotografías del momento de la instalación, no las fotografías de las revisiones realizadas. Bueno, aquí hay un arnés porque esto es una demo y han metido una foto que no coincide, pero si yo voy haciendo revisiones puedo hacer fotografías en cada revisión subsiguiente, pero en la pestaña de archivos la imagen que almacenaré es la imagen que quiero que persista como esto fue lo que te instalé o la primera vez que lo vi así era, para hacer un informe de instalación y para tener, digamos, la trazabilidad de la evolución de ese elemento. Y en la documentación asociada colocaríamos, por ejemplo, los cálculos de la línea, los cálculos hechos con el software del fabricante en el momento de la instalación, subiendo por aquí, arrastraríamos aquí archivos, les pondríamos el título que quisiéramos y de esa manera quedaría siempre indexada toda esta información al elemento en cuestión. Y por último tenemos la pestaña de normativa. Este elemento era una línea de vida y como línea de vida tenía una normativa específica, la 795C. Pero a veces nos podemos encontrar con que es un elemento que sí, que cumple la 795C, pero porque es de tal marca y modelo cumple también tal otra norma. Bueno, pues en ese caso nosotros podemos decir que también cumple la 795A, es un poco absurdo. En el caso de la línea de vida es un poco un ejemplo malo, pero en definitiva que podríamos asociar cualquier otra normativa y estas normativas se aplicarían solo a este elemento individual. Una cuestión también relacionada con el emplazamiento, aunque esté en otra pestaña, no esté directamente junto al árbol estructural, es la tabla de elementos.
La tabla de elementos contiene todos los elementos del emplazamiento. Eso es útil porque en el árbol estructural, pues sí, los vamos viendo dónde están uno a uno, etcétera, etcétera, pero si yo necesito exportarme o sacarme un listado de todo lo que hay, pues desde aquí tendría que ir copiando y pegando elementos sueltos, no sería cómodo. Por eso tenemos la tabla de elementos, y en esa tabla de elementos lo que nos muestra es todos ellos, y en cada uno nos dice dónde está la regla de montaje, los EPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice el elemento, nos dice el estado de revisión, fecha de próxima revisión, y tendríamos por aquí la posibilidad de elegir muchas más columnas de datos del elemento para de esa manera tener disponible rápidamente la posibilidad de exportarnos un listado completo de todos los elementos que hay en esa instalación. Simplemente con eso tendríamos directamente aquí ya una Excel con todas esas columnas de información, pues para poder hacer el filtrado que necesitáramos o extraer cualquier tipo de información que en ese momento nos hubieran solicitado.